nosotros vamos a colocar por acá una carga eléctrica. A esta carga que hemos colocado por acá le vamos a llamar carga fuente. ¿Qué sucede cuando nosotros colocamos una carga fuente por acá? En el contorno o en sus inmediaciones de esta carga se van a generar interacciones eléctricas. Pero ¿cómo yo saber que se están generando interacciones eléctricas en sus proximidades, ¿no? ¿Cómo identificar si hay interacciones eléctricas? Para esto lo que voy a hacer es colocar una pequeña carga de prueba. Pequeña, ¿no? Carga de prueba que me va a permitir a mí identificar si hay o no hay interacciones en esos puntos. Cuando yo coloque esta carga de prueba, inmediatamente sobre ella se va a manifestar una fuerza. Esta fuerza que se manifiesta sobre ella es justamente que va a provenir de la carga de fuente, ¿ve? Que lo voy a llamar con el nombre de F. ¿Correcto? Ahora, por más que de repente yo coloque esta carga de prueba por acá, también esta carga de prueba inmediatamente va a ser rechazado. En cada punto del espacio que usted coloca, o en cada aproximación que usted haga colocando la carga de prueba, siempre esta carga de prueba positiva va a ser rechazado, ¿no? Entonces, con eso que estamos identificando, que en cualquier punto o región que bordea a esta carga fuente, hay pues una interacción que se va a manifestar, ¿no? Esa interacción que se manifiesta se da justamente cuando nosotros colocamos la carga de prueba, ¿no? Ahora, ¿pero quién me va a medir esas interacciones en cada punto de la región que rodea pues a esta carga? Esa medida de las interacciones va a ser justamente factible gracias a la intensidad de campo eléctrico. Esta intensidad de campo eléctrico, mira por acá, se va a calcular simplemente como la fuerza eléctrica dividido con la carga puntual de prueba, ¿correcto? Así vamos a calcular la intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la unidad entonces? Su unidad va a estar dado fuerza en Newton, carga en Coulomb, ¿correcto? Así lo vamos a determinar. Pero recuerde usted que la fuerza, ¿cómo se calculaba la fuerza? ¿Se acuerdan ustedes? Recuerde que la fuerza se iba a calcular, en este caso la magnitud de la fuerza se iba a calcular como constante producto de cargas en valor absoluto, claro está, ¿sí? Y dividido sobre la distancia de separación elevado al, ahí está. Así calculábamos la magnitud de la fuerza, ¿no? Al reemplazar, mira lo que voy a obtener, ¿eh? Si usted reemplaza en esta expresión, lo que se va a cancelar es la carga de prueba, ¿verdad? Y lo que voy a obtener que el valor de la intensidad de campo se va a calcular como la constante de Coulomb, valor absoluto de la carga, que viene a ser la carga fuente, ¿correcto? Dividido sobre la distancia de separación pero elevado al, ahí está. Así voy a calcular el campo en un punto del espacio, ¿correcto? Muy bien. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de campo, el campo lo vamos a representar pues, mediante líneas imaginarias. Se ha convenido representar el campo mediante líneas imaginarias conocidas con el nombre de línea de fuerza. ¿Cómo se representa el campo? Cada línea de fuerza es la representación vectorial del campo en cada punto de la región que rodea la carga. Por ejemplo, acá tengo la carga, ¿ve? Yo quiero determinar la intensidad de campo en este punto. Entonces, en dirección radial coloco un vector. Esta es la intensidad de campo. ¿Ve? Si yo quiero calcular la intensidad de campo en este otro punto, tendría que colocar otro vector, que ya no sería la intensidad 1, sino sería la intensidad 2. Y así sucesivamente. Entonces, cada punto de la región del espacio contiene pues una intensidad de campo. Esas uniones de las intensidades de campo en cada región del espacio, cada punto del espacio, perdón,
es lo que nosotros conocemos con el nombre de línea de fuerza, ¿no? Por ejemplo, si unimos todo esto, lo que a mí me va a salir es lo que usted llama con el nombre de línea de fuerza. Ahora, mire por acá, nuevamente volvemos a unir por acá, volvemos a unir por acá, volvemos a unir por acá, volvemos a unir y así sucesivamente. Lo que me va a salir por acá es la representación del campo generado por una carga que positiva. A ver, jóvenes, ¿qué sucede ahora si tenemos una carga negativa? Miren, lo que voy a hacer por acá es colocar una carga de prueba en las inmediaciones de la carga negativa, es decir, en el punto A colocamos una carga pequeña de prueba. Inmediatamente, como la carga es positiva y él es negativo, lo que va a hacer la carga negativa es jalarlo, atraerlo mediante una cierta fuerza, ¿verdad? Pero esa fuerza lo vamos a representar mediante la intensidad de campo eléctrico. Si nota bien, la intensidad está direccionada hacia la carga negativa, ¿no? ¿Qué sucede si yo quiero calcular el campo en este punto que lo voy a llamar el punto B? Nuevamente en el punto B tengo que colocar el vector intensidad de campo que tiene que estar direccionado hacia la carga B. Lo mismo si yo coloco de repente este punto C, va a estar direccionado hacia la carga, ¿no? Entonces quiere decir que cada punto de la región del espacio que yo empiece a unir, lo que me va a salir es intensidad de campo que van a estar direccionadas pues hacia la carga negativa, ¿no? Y no solamente a lo largo de esta línea, sino a lo largo de todas las líneas que yo empiece a colocar, ¿no? Es decir, si yo quiero representar el campo en este punto, que lo voy a llamar un punto cualquiera, entonces en el punto P también tengo que colocar justamente un vector, pero ese vector que yo coloque en el punto B tiene que estar direccionado justamente hacia la carga negativa, ¿ve? Y acá lo estamos colocando, ¿no? Aquí entonces está el campo direccionado hacia la carga negativa. Este es el campo. Y en cualquier punto que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que para una carga positiva, la línea de fuerza son salientes, como hemos visto en antes, ¿verdad? Son salientes. Mientras que para una carga negativa, la línea de fuerza, ¿cómo son? Son entrantes, ¿correcto? Claro que en ausencia de unas de otras, o sea, de una de otras cargas, las líneas deben partir o terminar en el infinito. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿correcto? Muy bien. Segundo aspecto muy importante, ¿ve? La línea de campo eléctrico jamás pueden cruzarse. Profesor, ¿y por qué no pueden cruzarse la línea de campo? Muy bien. Lo que yo quiero que usted vea es que la línea de campo es la representación del campo eléctrico. Por ejemplo, en cada punto del espacio yo tengo que representar el campo, ¿correcto? Por más que usted ubique en este punto, en otro punto, siempre la línea de fuerza me van a representar justamente el campo. En consecuencia, en un punto no puede haber dos campos a la vez. ¿Me entiende? Es decir, si yo quiero calcular el campo en este punto, solamente va a haber la representación de un solo campo. Si usted dice que dos líneas de fuerza se intersectan, significa de que en esa intersección, como hay dos líneas, entonces necesariamente tiene que pasar dos campos. Y eso nunca se va a producir, ¿correcto? Es por eso que decimos que la línea de fuerza jamás pueden cruzarse. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos por acá. C. El número de líneas de campo eléctrico que parten de la carga positiva o llegan a la carga negativa es proporcional a su cantidad de carga. Profesor, no lo entiendo. Muy bien. Veamos por acá, por favor. Aquí lo que estamos considerando es una carga positiva, ¿correcto? ¿Qué sucede? Hemos visto de que la línea de fuerza parten de las cargas positivas y tienen que llegar a las cargas negativas, ¿correcto?
¿Qué sucede aquí? Como están partiendo de las cargas positivas, tienen que llegar justamente a las cargas negativas. Pero todas estas líneas que parten de las cargas positivas, no todas las líneas van a llegar pues a la carga positiva, perdón, a la carga negativa, ¿no? ¿Esto por qué? Porque la cantidad de carga positiva es mayor a la cantidad de carga negativa, ¿no? ¿Correcto? Miren por acá, por favor. Hay cierta cantidad de líneas que parten de la positiva y logran llegar a las negativas, ¿no? Y hay otras cantidades de líneas que no llegan pues a las cargas negativas, ¿no? Esas líneas que no llegan a las cargas negativas van a llegar justamente al infinito, ¿no? Profesor, no lo entiendo. ¿Tú te acuerdas de antes que habíamos visto que en ausencia de unas u otras cargas deben partir o terminar en el infinito? Como esas cantidades de cargas no son iguales, aquí hay una ausencia justamente de ese equilibrio de cargas, ¿no? Como tal, como él tiene más cantidad de carga con respecto a él, la cantidad de líneas en exceso se van a ir justamente al infinito, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir acá, ¿ve? Además, ¿qué se va a cumplir aquí? Mira lo que se cumple. Se cumple, en este caso, que la cantidad de carga de él, que le voy a llamar A y a él B, aquí lo ponemos, carga A, es a su número de líneas, ¿correcto? Mientras que la carga de B, como es negativo, voy a colocar menos la carga de B por acá, porque es negativo, es también a su número de ¿qué? De líneas. Por ejemplo, ¿cuántas líneas le corresponden en la representación gráfica a la carga A? Contamos, serían en total 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mientras que la cantidad de líneas que le corresponden a B son ¿cuántas? Contamos, serían solamente 6. Entonces la relación de las cargas va a estar en función a su cantidad de líneas. La carga de A es a la cantidad de líneas que viene a ser 10, como la carga de B es a su cantidad de líneas que viene a ser ¿cuánto? 6. En esa misma proporción. De antes habíamos hablado de que la línea de fuerza nunca se corta. Y ahorita lo vamos a explicar por qué. ¿Te parece? Miren por acá. Nosotros vamos a considerar un punto de la región del espacio. Esta es una carga positiva. Significa de que esta carga positiva tiene que generar un campo en dirección radial y saliente. ¿Correcto? Mientras que esta carga negativa tiene que generar un campo también en la dirección radial, pero entrante. Entonces tenemos dos campos acá, tanto de la carga positiva como de la carga negativa. El resultado de estos dos campos, lo que me va a salir a mí, es justamente un campo resultante. Y el campo resultante que a nosotros nos sale va a ser justamente tangente a la línea de fuerza. ¿Correcto? Es por eso que yo digo, en el punto P solamente hay un campo. Y ese campo en el punto P viene a ser el campo de P. Lo mismo ocurre si yo quisiera calcular el campo en este punto, que le puedo llamar el punto de repente M. El campo en el punto M va a ser tangente también, calculando los campos generados por ambas cargas. Entonces, este es el campo en M. Eso significa de que cada punto de la región del espacio donde pasa una línea, el campo es tangente y le corresponde un solo campo. Es por eso que decimos que las líneas de fuerza nunca se cortan, porque si se cortan, le correspondería dos campos, y eso es imposible, ¿no? ¿Correcto? A ver, Juanes, veamos el caso de... Supongamos que esto sea la representación del campo, ¿correcto? Miren lo que estamos haciendo por aquí, ¿ya? Estamos representando el campo. Entonces, aquí hemos colocado un campo eléctrico formado por línea de fuerzas, ¿correcto? Mira lo que dice, en una región donde más juntas estén la línea de fuerza, donde estén más juntas la línea de fuerza, el valor de la intensidad de campo es mayor. Yo te pregunto, si yo digo que este es el punto A y esto es el punto B,
¿Dónde están más juntas las líneas de fuerza? En A, ¿verdad? Con respecto a B. Entonces se va a cumplir que la intensidad de campo en A va a ser mayor que el valor de la intensidad de campo en B. Algo importante que nosotros debemos tomar. Importante aquí. Dice, la línea de fuerza de campo eléctrico debe ser perpendiculares a la superficie de los cuerpos en los lugares donde conecte con ellos. O sea, en los lugares donde se conecte el campo, ese campo tiene que ser perpendicular a la superficie. Profesor, ¿qué sucede si el campo no fuese perpendicular a la superficie? ¿Qué sucedería si el campo no fuese perpendicular? Estamos viendo entonces que acá el campo ya no es perpendicular a la superficie. Si usted ve que el campo no es perpendicular a la superficie, lo primero que tengo que hacer es descomponer, ¿verdad? Muy bien. Cuando usted descompone, lo que vamos a encontrar por acá es dos componentes. De esta forma, ¿ven? Una de las componentes va a ser componente tangencial y otra de las componentes será una componente perpendicular. ¿Correcto? Hemos descompuesto el campo. Ahí está. ¿Qué sucede? Dice que al descomponer el campo, la componente tangencial manifiesta sobre el exceso de carga una fuerza. Profesor, ¿cómo es eso? Basta que haya campo por acá y acá hay una partícula libre que puede ser un electrón, ¿correcto? Y por acá está el campo. Sobre este electrón, este campo va a manifestar fuerza. Pero va a manifestar dos tipos de fuerzas. Uno en la dirección tangencial y otro en la dirección radial. ¿Qué ocurre? En la dirección tangencial, el campo va a manifestar una fuerza contraria que lo va a empujar hacia la carga, hacia el cuerpo. Pero sin embargo, en la dirección tangencial, sobre esta carga se va a manifestar una fuerza, pero una fuerza también tangencial. Yo te pregunto, si yo por ejemplo tengo un cuerpo por acá y acá tengo una partícula, y sobre esta partícula se manifiesta una fuerza tangencial, lo que va a ocurrir es que sobre la partícula, al manifestarse una fuerza tangencial, lo que voy a hacer es mover a la partícula en sentido tangencial. Y al mover en forma tangencial, lo que vamos a encontrar es movimiento de una partícula. En pocas palabras, ese campo lo que va a generar es una aceleración. Y al acelerar a la partícula empieza a moverse. Mira, moviéndose, acelerando, ¿ve? Eso significa de que este cuerpo conductor dejaría de estar en equilibrio electrostático. No habría equilibrio. Profesor, ¿y por qué usted dice que no hay equilibrio? Porque debido al campo tangencial, la partícula acelera, y al acelerar la partícula estuviera moviéndose. ¿Correcto? Y lo que vamos a encontrar es un movimiento, pues, de no solamente esa partícula, sino son varias partículas que contiene, pues, el cuerpo, ¿no? Y estaría moviéndose, ¿no? En pocas palabras, el cuerpo no estaría en equilibrio electrostático. ¿Correcto? Cuando nosotros hablamos, pues, de esta parte de electrostática, estudiamos justamente los conductores en equilibrio electrostático, ¿no? ¿Cuándo decimos que un conductor está en equilibrio electrostático? Un conductor va a estar en equilibrio electrostático siempre y cuando el campo se manifieste perpendicular, pero perpendicular ¿a quién? A su superficie. Entonces, siempre hay que tener presente que si este campo no fuese perpendicular a la superficie, el cuerpo jamás estuviera, pues, en equilibrio electrostático. ¿Estamos de acuerdo? Es por ello que el campo siempre se orienta perpendicular a la superficie. Ahora bien, como el campo está orientado perpendicular a la superficie, mira por acá, el campo en el interior del conductor, ¿saben cuánto va a valer? 0, siempre 0. Ahora bien, ¿cómo voy a calcular el campo en cada punto de las inmediaciones de la superficie?
ese campo en cada punto de las inmediaciones de la superficie se va a calcular como la densidad de carga superficial dividido con la permeabilidad dieléctrica en el vacío, el E sub 0. ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien. Ahora bien, yo te pregunto acá, este es un conductor irregular, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? ¿Dónde hay mayor concentración de carga en el conductor irregular? ¿Me pueden decir? En las puntas, ¿se acuerdan? Muy bien. Si, por ejemplo, este punto le llamo A y a este punto le llamo B, ¿sí o no? La densidad de carga superficial en B es mayor que en A. ¿Correcto? Acá lo vamos a colocar. La densidad de carga superficial en B es mayor que la densidad de carga superficial en A. ¿Por qué A? Porque en B hay mayor concentración de carga. Uy, pero el campo está relacionado con la densidad de carga. Eso significa que el valor de la intensidad de campo en B va a ser mayor que el valor de la intensidad de campo, ¿en dónde? En A. Si yo te pregunto, ¿dónde el valor de la intensidad de campo es mayor? ¿Qué me dirías? En las puntas, ¿correcto? En las puntas habrá mayor concentración de carga y mayor valor de intensidad de campo. Muy bien, veamos a continuación campo homogéneo. Mire acá, por favor. ¿Qué ocurre si yo tengo, por ejemplo, líneas paralelas? Estas líneas paralelas a mí me van a representar lo que es la acción de un campo homogéneo como tal, ¿ve? Si usted abandona una carga positiva, esta carga positiva inmediatamente sobre ella se va a manifestar una fuerza en la dirección del campo, que lo voy a poner con el nombre de F, ¿correcto? ¿Qué ocurre? Si la partícula es positiva, la fuerza es paralelo al campo. Pero ¿qué sucede si la partícula es negativa, no? Si la partícula es negativa, la fuerza que se manifiesta sobre la partícula va a ser antiparalelo al campo, ¿correcto? Antiparalelo al campo. Pero ¿cómo voy a calcular esa fuerza? Se va a calcular como la intensidad de campo multiplicado por el valor absoluto de la carga.